Buenos días, muy buenos días. Hoy es miércoles, mitad de semana, 8 de febrero del año 2023. Repleto de noticias, que comienza el día, en proceso y ejecutadas. Sí. Ayer, por ejemplo, el juez de la séptima Cámara de Instrucción de la Fiscalía del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a los implicados en el expediente antipulpo, el expediente de corrupción antipulpo, en el que están implicados dos hermanos de Danilo Medina, el expresidente de la República, Millicent. Este es un paso de avance en ese expediente, que ya tiene 2 años y tanto en los tribunales y que se ha estado ventilando también en el Tribunal de la Opinión Pública, y mucho, Sí. ¿verdad? Largo y mucho. tendido. Bueno, ese es uno de los temas esenciales que se discuten desde ayer, desde que se conoció la decisión del juez. Se esperaba que eso ocurriera por la fortaleza del expediente, pero además porque algunos de los implicados cantaron, Así es. revelaron lo que había pasado, o parte de lo que había pasado, porque nunca lo dicen todo. Siempre se reservan detalles. Nunca lo dicen todo, pero dijo bastante. Ujú. Y bueno, ahí tiene el tribunal ahora, la justicia ahora, tela por donde cortar. Sí, definitivamente importante y lleno también de algunos precedentes lo que pasó ayer. Este es el primer caso de corrupción administrativa que en la historia reciente llega, Adalberto, a esta etapa. Esto es juicio de fondo. Exactamente, que es el juicio de fondo, lo que sin lugar a dudas significa un paso de avance, ya a nivel judicial, no a nivel de discurso ni tampoco de persecución, sino en términos concretos de persecución a casos de corrupción administrativa. Ese es un precedente importante. Pero además, en materia legal, el hecho de que el juez haya dado también como válido los acuerdos entre el Ministerio Público y algunos de los imputados. Esas eran cosas que antes no pasaban aquí en términos de los tribunales de la República Dominicana. El que se hable de devolución de dinero. Tú recuerdas que una de las consignas de ese movimiento fantástico que fue Marcha Verde era recuperación de lo robado. Bueno, pues ya se está hablando de eso. Solamente Pagán, que fue uno justamente de quienes se declaró culpable, como tú dices, se habla que ha devuelto 100 millones de pesos a Adalberto. Entonces yo creo que esos son precedentes importantes y que desde el punto de vista moral es también bastante aleccionador, porque aquí había sufrido un revés, el sentimiento de lucha contra la corrupción a raíz de 3 fallos. El caso de Brecht, el caso de los Tucanos y el caso de los 3 brazos, que son casos, hay que decirlo, no le correspondían a esta gestión del Ministerio Público. Ayer yo lo decía, este es el primer gran caso de corrupción que está siendo instrumentado por la actual gestión del Ministerio Público, pero se le pegó la dentera de otras uvas que se comieron otras personas. Sin embargo, ya aquí se ve cómo este Ministerio Público está recogiendo los frutos. Mira, Adalberto, creo que también es importante señalar... Pero también la justicia. La justicia. La justicia, porque hay que decir que la justicia, los jueces han estado actuando en su inmensa mayoría con valentía. Es cierto que han tomado decisiones que no le ha gustado al Ministerio Público. Y que son cuestionables. Pero son cuestionables, pero nadie ha demostrado que han actuado porque se han vendido, porque han aceptado algún soborno. Eso es así. Y es que la nueva legislación, sobre todo ese Código de Procedimiento Criminal, Procesal Penal, ese código le requiere demasiada evidencia para que a alguien se le pueda condenar en un juicio oral, público y contradictorio. Entonces, todo esto, Millicent, son muchos procedimientos. Se dice de que se habían eliminado en ese... Y es al revés, porque uno pensaba, bueno, ahora sí va a ser rápido. Pero fíjate que no. Son más largos. Son largos, y este es un proceso bastante largo. Hay otros expedientes que también están pendientes de que se envíen a juicio de fondo o que se... El caso Coral es uno. Se rechace la petición del Ministerio Público. Ahí está el caso Coral. El caso Coral que es doble. Sí, doble. Porque hay Coral y Coral 5G. Y Coral 5G. Eso vamos a... Hay que seguir dándole seguimiento a la gente que no se canse. Que no se rinda. Que no se rinda, aunque estemos vencidos en muchas cosas, ¿verdad? Pero hay que seguir echando para adelante. Millicent, hay muchas otras noticias importantes en la agenda de hoy. El Senado de la República sesiona esta tarde
y se da por un hecho que, entre otras cosas, apruebe el proyecto de Código Penal. Ese proyecto que tiene más de una década dando vueltas en el Congreso Nacional y en la opinión pública. Se da como un hecho porque hay algunos acuerdos a que habrían llegado las fuerzas mayoritarias que inciden en las cámaras legislativas, y eso sería un paso importante. También se prevé que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto que ya sancionó el Senado de la República, que modifica el régimen electoral, el régimen el marco jurídico electoral. Ojalá que parte del marco jurídico, porque ahí está la ley de partidos, que es otra cosa aparte. Se abogaba antes y la propia Junta lo abogó porque hubiese un código electoral único, donde estuviese todo eso metido, ¿verdad?, para menos complicaciones, pero no se ha logrado eso. Se está tratando de modificar las leyes de manera separada. La ley de elecciones probablemente se apruebe en esta semana, casi seguro que se va a aprobar en esta semana en la Cámara de Diputados, con las enmiendas, con las modificaciones que hizo el Senado de la República. ¿Por qué? Se prevé que se aprueben todos los proyectos, porque ha habido acuerdos partidarios. Hay una voluntad política ya de los partidos. El caso del electoral, porque la Junta Central Electoral ha estado presionando, la sociedad ha estado presionando, y parece que han llegado han llegado a acuerdos, lo han dicho. Por lo menos el partido de la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno, que hacen mayoría aplastante ahí. El PLD no, y de hecho ayer tuvo una rueda de prensa porque mantiene algunas aprensiones en relación a que este proyecto no contempla el tema del escrutinio electrónico, el voto automatizado. Y bueno, a mí me parece que hablar de eso en esta coyuntura es un poco poner piedras en el camino de una ley, considerando el tiempo que tenemos. Esta legislatura, para que ustedes sepan, vence la próxima semana, el 15 de febrero, de modo que no hay tiempo para más. Pero mira, a Adalberto y a los televidentes, a mí me preocupa un poco la prisa con que se está legislando actualmente. Sé que, como acabo de decir, hay unos plazos que ya se van a vencer la próxima semana, pero históricamente aquí la prisa en el marco de la legislación no ha sido buena consejera, porque primero hay muchas cosas que se meten de contrabando y otras cosas que lamentablemente de manera descarada no son tomadas en cuenta. En el caso del Código Penal, aquí se ha vendido la idea de que hay que aprobar el código y hay que aprobarlo porque estamos retados en términos legales con la complejización de algunos casos que tienen que ver con delincuencia. Y es cierto, el Código Penal contempla más de 70 figuras nuevas en cuanto a persecución de delito, incluyendo el tema, por ejemplo, de la ciberdelincuencia, que aquí ha avanzado mucho. Pero el tú contraponer eso a los derechos de las mujeres y vender la idea de que es imposible garantizar y tener ambas cosas, para mí eso no es correcto y no es verdad que no se pueda hacer, porque el PRM fue un partido que en campaña se comprometió a garantizar esos derechos de las mujeres y ahora simplemente le está sacando el cuerpo. Es cierto. Es una lucha que ahora se perdió. Se perdió porque este acuerdo que va a facilitar, oye, lo van a aprobar hoy, lo van a aprobar, si tú quieres hacer una puertecita ahí, pero lo van a aprobar hoy. Es un acuerdo que viene de las legislaturas anteriores. Lo único es que por encima del acuerdo que ya habían tenido los partidos políticos, le introdujeron otras medidas de retroceso, ya no solo para sacar las tres causales, sino también para introducir otros elementos que seguían perpetuando la discriminación, por ejemplo, que hay muchas áreas. La discriminación por orientación sexual. Sí, correcto. Entonces, ese es el tema. Entonces, Billicen, era lo que te comentabas ayer, y tal vez no fui lo suficientemente claro. Esa lucha ahora ha tenido un retroceso y va a triunfar con código o sin código, dependiendo de la capacidad de las mujeres y de los sectores progresistas de la sociedad dominicana de movilizarse, de persuadir a la mayoría de la población para que apoye esto y de presionar a los estamentos estatales y políticos.
que se oponen a eso. Yo te entendí ayer, Adalberto, pero también a mí me parece injusto centrar o trasladar toda la responsabilidad de esto solamente a cómo el movimiento de mujeres no pero ha yo logrado. No lo estoy haciendo de eso. Claro, pero, o sea, es cierto que ojalá, y si hubiese tenido un movimiento de mujeres que fuera, y no solamente de mujeres, porque hay organizaciones sociales que también apoyan esta causa, que fuera lo suficientemente fuerte, porque aquí es compresión. Es compresión que ha funcionado la política aquí en los últimos 20 años. Pero también hay que recordarle, hay que recordar la responsabilidad política de quienes al final de cuentas son los que tienen representantes en la Cámara de Diputados y en el Senado y están tomando decisiones que para mí son bastante cuestionables desde el punto de vista de los derechos humanos. Máxime, Adalberto, cuando ellos se comprometieron en campaña, cuando prometieron unas cosas que hoy, que son mayoría legislativa, no pueden cumplir. Ese es el caso, Millicent. Yo quiero tratar otro tema que me parece sumamente importante. Lo de las obras. Mira, están aumentando las presiones, con toda razón, de parte de la ciudadanía y de diferentes sectores de la sociedad, incluyendo periodistas, medios de comunicación, para que finalmente el gobierno termine de poner en funcionamiento obras vitales que inició el gobierno pasado. Entre esto está el caso que estamos señalando de la cárcel que estaría ubicada ahí en Parra Guerra, en el municipio de Guerra, ¿verdad?, la República Dominicana, que es la cárcel más grande que tendría el país, y en la que se invirtieron nada más y nada menos, Millicent Uribe, que más de 6.000 millones de pesos. Casi 7.000, ¿eh? Eso no puede dañarse, ese es un dinero de nosotros, los dominicanos y las dominicanas, que lo usó el gobierno pasado para esa obra, ¿verdad? Y que necesitamos que no se pierda ese dinero, que sea útil, que dé frutos. Y esa no es la única obra. Ayer también creo que mencionamos el caso de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, donde se han construido una serie de obras físicas y se han introducido en esas obras una serie de equipos sofisticados de alto valor económico que estarían en peligro, que se estarían dañando, se estarían perdiendo las garantías de esos equipos. Miren, allí hay una torre inmensa para consultorios y laboratorios. Allí hay un hospital infantil, pediátrico, que se ha construido. Allí se ha construido un hospital especializado para atender a pacientes quemados, a personas que tengan problemas. Y ahí está el hospital más importante del país, especializado en gastroenterología, Millicent. Esas obras físicas están hechas, los equipos están. Hay conflictos, tanto en el caso de La Victoria como en este caso, con las empresas que estaban construyendo estas obras y con los funcionarios del gobierno pasado. Pero ya, Millicent, ya, hay que usar eso. Claro. Hay que usar eso, porque usted sabe la importancia que tiene esa ciudad sanitaria. Yo creo que fue una decisión incorrecta la del gobierno pasado de meter tanto dinero en una sola obra de salud, cuando aquí se están reclamando pequeñas obras en los pueblos, en los municipios, cercanos de la gente pobre, ¿verdad? Como son centros de atención primaria. Pero ya está ahí. Pero ya está ahí, exactamente. Y ahí hay 15.000 millones de pesos, más 6.000, casi 7.000. 22.000 millones de pesos. Pero hay otra obra. Solamente en 2 obras. Hay 2 obras. Hay una obra importante también, que es el Hospital General de la Plaza Ney Arias. Eso está en Santo Domingo Norte. En Santo Domingo Norte, allá por la Jacobo Magluta. Millicent, que lo terminen. Claro. Que lo terminen ya esos hospitales y lo pongan en funcionamiento. Y que a La Victoria, óyeme, con ese hacinamiento que tenemos de presos en todo el territorio nacional, pero especialmente en la cárcel de La Victoria, es más que justificado trabajar el tema. Y miren que están aumentando los reclamos. Este gobierno que aspira a reelegirse debería atender esta demanda, porque puede tener movilizaciones, tener que enfrentar movilizaciones sociales importantes. Ya de Villamella, no por el Hospital General, aunque están incluyendo esa demanda, pero tengo la información de que el Hospital Municipal de Villamella, que es un hospital de segundo nivel y que tiene 10 años en proceso
de construcción, por la reconstrucción de ese hospital, por la terminación de ese hospital, le van a hacer un piquete al Servicio Nacional de Salud en la próxima semana. Y debo decirle a ustedes que ahí hay un desastre del Gordo del Brazo. Ahí se están prestando atenciones en recintos alquilados, que algunos están cuestionando ¿y por qué gastan tanto dinero en el alquiler de esos recintos y no terminan el hospital que se está construyendo ahí en Villamella? Estoy hablando del hospital municipal, que es una obra inconclusa, al igual que el hospital general de la Plaza de Ney Arias, que está en la Jacobo Magluta. El gobierno tiene que atender estos reclamos y buscarle un bajadero al conflicto que tiene con los constructores, porque claro, tampoco están sometidos a la justicia. Bueno, en el caso de la cárcel, sí. Sí, por el expediente Medusa, pero yo creo, y veía la respuesta que se daba desde el Ministerio Público a través del procurador adjunto Rodolfo Piñeira, que explicaba que lo que pasa es con el caso de la cárcel de Las Parras, es una edificación que está vinculada a este caso Medusa. Pero yo creo que ahí hay que aprovechar la experiencia que ha tenido el Estado con el ámbito de educación. En educación también se denunció una serie de mafias y de irregularidades con el tema de los planteles, pero parte de lo que veíamos el año pasado, como el Ministerio de Educación había llegado a negociaciones en algunos casos y en otras sometimientos. Sometió a una serie de suplidores. Pero estoy de acuerdo contigo, Alberto, en que hay que ponerle prisa y presión a esto, porque lamentablemente se trata de dinero público que se va deteriorando, equipos que pierden garantía y además derechos que se están confiscando, porque en el caso de la salud estamos viendo cómo hay hospitales que lamentablemente están sumamente congestionados, pero en el caso también de las cárceles, aquí hay más de un 60% de presos que están en estado preventivo y que están en una condición de hacinamiento que es realmente muy cuestionable. De modo que yo estoy de acuerdo contigo y secundo ese llamado que hay. Y las escuelas hay que mencionarlo, claro, porque lo que se ha resuelto son unos cuantos casos. Sí. La mayoría están sin resolver. También. Y hay escuelas, señoras y señores, en proceso de construcción que tienen muchos años paralizadas. Te pongo el ejemplo de una de los Alcarrizos, que está en una de las calles principales de los Alcarrizos. Creo que es no recuerdo el nombre. Óyeme, el ayuntamiento de ese municipio ha hecho un vertedero al frente de la escuela que está en construcción, pero resulta que la escuelita vieja, donde cabe poca gente, está en funcionamiento. Y los alumnos y los profesores de esa escuela tienen que soportar el hedor que emana de ahí. Pero caramba, aquí hay cosas que uno no le entiende, señoras y señores. Y entonces aquí es una institución, porque en el caso de Villamella, que no es la primera vez que luchan esta gente, tienen 10 años luchando por la comunidad. ¿Cuál es la explicación? Ah, no, eso pasó ahora al Ministerio de la Vivienda. Vayan, piqueten allá. Oye, pero el Estado tiene que actuar con coherencia, claro, que se junten todas las instituciones. Claro, el Estado es uno. Y que, óyeme, porque a veces se meten ahí en unos planes que son invariables, es como así, un dogma, ¿verdad? Sí, sí. Es para allá, como la mula, que no se para porque hasta que no llegue a su destino. No, tienen que revisar, hay que agilizar. Y ya vamos para 3 años de gobierno, ¿eh? De modo que hay que actuar. Que sí. Mire, don, vamos a hacer la pausa. La pausa, sí. Y prepárate. ¿Qué pasó? Que no podrá ir a consulta médica en los próximos días. Bueno, ayer el Colegio Médico anunció, sí, suspensión de consultas vía ARS para todas, Alberto. Va a ser jueves y viernes ese paro. Un paro. Sabe. Bueno, van a sufrir las ARS como yo, que es una ARS, ¿verdad? Y tú que eres otra ARS, si no toca ir a los hospitales. A las ARS Oye, pero qué barbaridad, Dios mío. Los médicos, nuestros amigos, CENEN, háganle presión, si el tema con las ARS, a las ARS. Múdense para las ARS, que le están negando sus derechos a ustedes. Pero por favor, no nos perjudiquen a los ciudadanos y ciudadanas. No nos perjudiquen a los usuarios, a quienes estamos pagando un servicio. Automáticamente. Automáticamente. Voluntariamente. No, involuntariamente en muchos casos. Porque nos lo cuentan por nómina, porque la ley nos obliga a hacer eso. Y si la ley nos obliga a nosotros, a ustedes tienen que obligarlo a algo. ¿Cómo es posible que nos nieguen los servicios? Su lucha es 1000 veces justa, pero canalícenla de otra manera. Canalícenla de otra manera. Usen el sábado y el domingo y hagan una marcha bien grande.
Si quieren, que yo voy para allá, iremos a apoyar lo que sea, pero no perjudiquen a terceros. Los usuarios que son, y el propio colegio lo recuerda, 4.600.000 y tantos ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana, niños y niñas inclusive, parientes de los asegurados, que estamos pagando un seguro y que tenemos derecho a que nos presten un servicio de calidad. De calidad. Ciertamente, la actitud de las ARS limita esa calidad. Y del gobierno también. Y del gobierno. Y limita la cobertura. Y cualquier lucha en favor de que se amplíe la cobertura de los seguros es una lucha justa, muy justa, correcta. Y que se eficienticen esos servicios. Pero por favor, esto no le va a hacer daño a las ARS, no va a hacer daño a los usuarios, a los 4.600.000 y tantos que estamos afiliados al régimen contributivo del sistema de seguridad. Claro. A las ARS le conviene porque me callo, porque este tema la verdad es que le altera la paciencia a cualquiera. Y con razón. Le altera la paciencia a cualquiera. Cuánta confusión hay en el movimiento social. Por eso que uno entiende por qué se retrasan tanto los cambios positivos en la sociedad dominicana, por la irracionalidad con que a veces actuamos. Hay que pausar, Milicen Uribe, y ya tenemos con nosotros aquí a nuestro invitado de lujo. Así es. Quien es el doctor Jorge Subero Isa. Jorge Subero Isa fue presidente de la Suprema Corte de Justicia durante los cambios, uno de los periodos más importantes que ha tenido la justicia dominicana, de cambios sustanciales. Y aquí lo tenemos, y hay muchas cosas que hablar con él. Muchos temas de actualidad. Sí, sí. Así que no se lo pierdan.